En el Evangelio de este domingo se nos trazan las coordenadas del camino del discípulo. Es un camino en el que el reino de Dios debe tener siempre la prioridad sobre las personas que amamos, sobre nuestros bienes, sobre nuestros propios intereses personales. Quien toma contacto con esta propuesta tiene que pensar seriamente si quiere acoger a Jesús y si tiene fuerzas para seguirlo. ¿Cuáles son entonces, en las perspectivas de Jesús, las exigencias fundamentales para quien quiera seguir el camino del discípulo y llegar a sentarse a la mesa del reino? Jesús propone 3 exigencias, todas ellas subordinadas al tema de la renuncia. La primera exige el preferir a Jesús antes que a la propia familia. Lo que está exigiendo es que las relaciones familiares no nos impidan adherirnos al reino. Si fuera necesario elegir, la prioridad debe de ser el reino de Dios. Eso no significa, evidentemente, que debamos rechazar los lazos que nos unen a aquellos a los que amamos. Sin embargo, significa que los lazos afectivos, por más intensos que sean, no deben apartarnos de los valores del reino. ¿Me ha sucedido alguna vez que hayas renunciado a los valores del reino por causa de alguien? La segunda exigencia es la que nos pide la renuncia a la propia vida. El discípulo de Jesús no puede vivir haciendo opciones egoístas, poniendo en primer lugar sus intereses, sus esquemas, aquello que es mejor para él, sino que tiene que poner incluso su vida en prenda, al servicio del reino y hacer de su vida un don de amor a los hermanos, si fuera necesario, hasta la muerte. Ese fue, de hecho, el camino que anduvo el mismo Jesús, y el discípulo está invitado a imitar al Maestro. Vale la pena preguntarnos entonces, ¿qué es lo que más importa? ¿Mis intereses personales, mis valores egoístas o el servicio a los hermanos y a la entrega de la vida? La tercera exigencia es la renuncia a los bienes. Puede fácilmente transformarse estos bienes en dioses, haciéndose prioritario, esclavizándonos y llevándonos a vivir en función de ellos. Siendo así, ¿qué espacio queda para el reino? Por otro lado, dar prioridad a los bienes significa vivir de forma egoísta, olvidando las necesidades de los demás. Vivir en la dinámica del reino implica vivir en el amor y dejar que la vida sea dirigida por la lógica del amor y del compartir. Ante esta exigencia vale la pena preguntarnos si los bienes, la búsqueda de riqueza, son para mí una prioridad fundamental. Lo que más me importa es el compartir, la solidaridad, la fraternidad, el amor a los otros o el tener más y más. Con esta serie de exigencias queda claro que la opción por el reino no es un camino fácil y por eso tal vez no sea un camino que todos acepten seguir libremente. Es por eso por lo que Jesús recomienda el pensar bien las implicaciones y las consecuencias de la opción por el reino. La parábola del hombre que antes de construir una torre piensa si tiene con qué terminarla, y la parábola del rey que antes de partir para la guerra piensa si puede oponerse a otro rey con fuerzas superiores, invitan a los candidatos a discípulos a tomar conciencia de su fuerza, de su voluntad, de su decisión para corresponder a los retos del Evangelio y en asumir con radicalidad las exigencias del reino. A veces las personas buscan a la comunidad cristiana por tradición, por influencias del medio social o familiar, porque la ceremonia de religiosa queda más bonita en las fotografías, en fin, por tantas cosas. Sin rechazar a nadie, debemos con todo hacerles ver que la opción por el bautismo o por la boda religiosa, por ejemplo, es una opción seria y exigente, que solo tiene sentido en el marco de un compromiso por el reino y por la propuesta de Jesús. Les deseo a todos un bendecido domingo.